Y todos estos atributos que Pablo destaca sobre Yeshua son los que definen pues al Mesías tan esperado por Israel. Hola a todos, Shalom y bienvenidos una vez más a este estudio de la Carta a los Romanos. Esta es la tercera lección de esta serie de estudios y nosotros ya en las dos lecciones anteriores pasamos estableciendo el contexto de la vida de Pablo. Y ahora en esta tercera lección pues nosotros vamos a empezar a estudiar el primer capítulo de Romanos. Recuerda que este estudio va a ser verso por verso de este libro de Romanos, que es uno de los libros pues más importantes en el Nuevo Testamento, en especial para todo el cristianismo en general. Pero antes de que empecemos a leer el primer capítulo de Romanos, permítame compartir algunas reseñas más que son importantes. Bueno, lo primero es que hay un consenso unánime, hay una unanimidad de parte de los comentaristas y estudiosos de la Biblia de que efectivamente Pablo es el autor de la carta a los Romanos. Pero Pablo tuvo un colaborador, un escriba, un ayudante llamado Tercio. A final del libro de Romanos, en el capítulo 16, versículo 22, nosotros leemos lo siguiente. Yo, Tercio, que escribí la carta, os saluda en el Señor. Y justo después en el versículo 23 se nos da una pista desde dónde fue escrita la carta a los romanos. Se nos dice que fue desde la casa de un hombre llamado Gallo. Si este hombre llamado Gallo es el mismo que Pablo bautizó, del cual se nos habla en 1 Corintios 1, entonces Pablo está escribiendo su carta a los romanos desde la ciudad de Corintios, posiblemente a finales de su tercer viaje misionero, entre los años 57 o 58 después de Cristo. Yo también ya les compartí en la primera lección que la dificultad más grande que enfrentaron estos primeros seguidores de Yeshua en el siglo I tenía que ver con la participación de los creyentes gentiles dentro de la comunidad de creyentes judíos. Y también cuál era el lugar de estos creyentes gentiles dentro del reino de Dios. Quizás para Pablo, a diferencia de los demás judíos, es posible que para Pablo haya sido más fácil tratar con los gentiles. ¿Por qué? Porque Pablo fue un judío que nació en la diáspora, en el extranjero, específicamente en Tarso de Cilicia. Pero además Pablo llegó a ser fluido en griego, lo cual era algo plenamente normal porque el griego pues era la lengua más popular del siglo I. Pero con todo y eso de que Pablo haya nacido en el extranjero y haya sido fluido en griego, eso seguía representando pues un gran reto para el apóstol Pablo, porque los judíos no tenían ningún trato con los gentiles por ser paganos, es decir, adoradores de otros dioses, y su cultura era diferente. Y Pablo precisamente, él era un judío, no un gentil. Pablo era un judío graduado además a los pies del rabino Gamaliel. Nosotros ya compartimos sobre Gamaliel. Pablo pertenecía a una de las ramas más estrictas del judaísmo, el judaísmo rabínico de los fariseos. Recuerda, esa palabra fariseo no tiene una connotación ni despectiva ni negativa, porque no quiere decir ni hipócrita, ni falso, ni mentiroso, ni engañador, ni nada por el estilo. La palabra fariseo en hebreo es perushim, y en español se traduce como separados, porque eran separados por sus padres desde pequeños para que se dedicaran a estudiar, a aprender, a memorizar tanto la ley de Dios, la Torá o ley de Moisés, como la ley de los judíos, la halajá. No debe confundirse la halajá, la ley de los judíos, con la ley de Dios, porque la ley de los judíos, la halajá, pues simplemente son las interpretaciones, doctrinas, ritos y ceremonias que los rabinos interpretaron o sacaron de la ley de Dios, de la Torá. ¿Me estoy dando a entender? Así que Pablo, también de hecho en el libro de Hechos, capítulo 26, él admitió que toda su vida la vivió como fariseo. Y en Hechos capítulo 24, él declaró que él seguía viviendo conforme a toda la ley, algo que era totalmente obligatorio para mantener su judaísmo, y específicamente si era fariseo. Ahora, recuerda, ser judío implica dos cosas importantes. Implica fidelidad y obediencia al pacto de Dios con Abraham y a la ley de Moisés, porque no hay tal cosa como un judío que no sea fiel al pacto de Abraham y a la ley de Moisés. Pero debiéramos ponernos a pensar por un momento. Pablo toda su vida la vivió basada en esta ley judía, en la halajá, pero ahora el Mesías resucitado lo había llamado para que fuera su mensajero, para que llevara el mensaje de las buenas nuevas a los gentiles. Y para que entendamos lo serio y complicado de este asunto, tenemos que entender que la ley judía, la halajá, no era un asunto de un día a la semana por 3 horas en la sinagoga. No, más que eso, escucha.
el judaísmo rabínico de los fariseos, por tanto la halajá, la ley judía, tuvo su origen cuando el reino de Judá fue llevado por Nabucodonosor cautivo a Babilonia. Así que desde el tiempo de la cautividad a Babilonia hasta el tiempo de Yeshua y de Pablo, habían pasado alrededor de unos 600 años. Y ya para entonces, en el tiempo de Pablo, esa ley judía, halajá, se había convertido en una parte intrínseca de la vida de cada judío. Para que me entiendan, desde que se levantaban, con qué pie se levantaban, hasta que se acostaban, cuántos pasos daban, qué utensilios utilizaban para comer, si se lavaban las manos o no, y cosas por el estilo. Pero Pablo ahora, que había conocido a Yeshua camino a Damasco y que ahora era su apóstol, había aprendido de Yeshua que él vino a traer una espada de división para separar las doctrinas y mandamientos inventados por el hombre de la verdadera ley de Dios, de la Torá. Así que Pablo ahora como apóstol debía ponerse a examinar con mucho cuidado qué parte de la fe hebrea de entonces del judaísmo era sagradas escrituras y qué parte eran doctrinas y tradiciones inventadas por el hombre. ¿Qué cosas son inventadas? ¿Dónde están los límites? ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué cosas deben verse como problemas primarios? ¿Qué cosas deben verse como problemas secundarios? ¿Qué cosas son las no negociables? ¿Qué cosas son obligatorias y qué cosas son opcionales? ¿Me están comprendiendo? ¿Acaso pueden existir dos diferentes tipos de reglas? Un conjunto de reglas o leyes para los judíos y un conjunto de reglas y leyes totalmente diferente para los gentiles. ¿Acaso pueden haber diferentes teologías? Un método de salvación, la ley para los judíos, y un método de salvación totalmente diferente, la gracia para los gentiles. En realidad eso es lo que dicen las escrituras. Espero que me estén comprendiendo. ¿Acaso tanto los judíos que creen en Yeshua como los gentiles que también creen en Yeshua, por quien Yeshua el Mesías padeció, acaso tienen alguna vez la esperanza de vivir y adorar juntos, uno al lado del otro, como hermanos y hermanas, hasta que Yeshua el Mesías regrese? Pero además, Pablo enfrentaba una dificultad más con los creyentes en Roma, algo que no tenía con los otros creyentes en otras ciudades. ¿Y cuál era esa dificultad? Bueno, pues que Pablo no fue el que estableció ni evangelizó y nunca conoció a estos creyentes en Roma personalmente, pero con el fin de que ellos aceptaran sus cartas y por tanto sus enseñanzas. Pablo hizo alusión a algo muy importante. Él hizo alusión en su carta a su llamamiento como apóstol. Aunque hubieron otras personas que se tomaron el trabajo de ir y alcanzar a los gentiles en el extranjero, como es el caso de Apolos, que nosotros leemos en Hechos capítulo 18. Pero con todo lo que nosotros ya hemos dicho por 2 lecciones anteriores sobre Pablo hasta aquí, ¿quién mejor que Pablo de realizar este trabajo y tomar esta ardua tarea de ir y alcanzar y evangelizar tanto a los judíos que estaban en el extranjero como a los gentiles? Porque con ese temperamento colérico de Pablo, él no solamente iba a confrontar los problemas, sino que él no iba a huir de los debates y las dificultades que se presentaran. Así que con todo esto en mente, ahora nosotros vamos a leer el primer capítulo de Romanos. Así que te invito a que juntos leamos ese primer capítulo. Primera de Romanos dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros,
para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Muy bien, hemos leído el primer capítulo de Romanos. No sé cuánto más puedo enfatizar en la importancia de tener el contexto adecuado a la hora de leer las Escrituras. Y cuando digo adecuado no me estoy refiriendo a que tomen a Pablo y sus palabras y las acomoden a su conveniencia, no, de ninguna manera. Lo que estoy haciendo es un llamado al sentido común, a que seamos conscientes de que Pablo pues fue un judío que vivió hace más de 2000 años en una tierra que está a miles de kilómetros de nuestro continente americano. Su mentalidad, su cultura, su forma de pensar fueron totalmente diferentes a la nuestra en Occidente. Su fe, su religión consistió hasta el día de su muerte en la fidelidad y obediencia al pacto de Dios con Abraham y a la ley de Moisés. Pero que por supuesto él solamente alcanzó con plena certidumbre y seguridad esa relación con Dios, pues solamente a través de su relación con Yeshua, el Mesías, quien es su Señor y Salvador. Y no crean que al enfatizar en la importancia de tener la verdadera identidad del judío Pablo, y de que esa es la base para entender sus escritos, que estoy exagerando, porque justo aquí, a la entrada del libro de Romanos, en el primer versículo, pues nosotros encontramos las primeras palabras de Pablo, las cuales vamos a tener que explicar a la luz de su judaísmo, y vamos a ver cómo el panorama cambia, por lo que nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario en esta lección para explicar estas primeras palabras, porque van a ser la base para entender por qué Pablo dijo lo que dijo aquí a la entrada de Romanos. Así que vamos a ver. Justo aquí a la entrada de Romanos, en el primer versículo, nosotros encontramos a Pablo llamándose a sí mismo esclavo de Yeshua el Mesías, esclavo de Jesucristo. Ustedes van a encontrar en todas sus Biblias al español la palabra siervo en vez de esclavo. Y si incluso si ustedes decidieran ponerse a buscar en versiones más antiguas de la Biblia, más grande va a ser la posibilidad de que ustedes van a encontrar la palabra siervo en vez de esclavo. Sin embargo, ustedes tienen que saber que la palabra siervo es una traducción errónea del griego doulos.
porque doulos enfáticamente significa esclavo y no siervo. Y la razón va a ser obvia, y también todos los comentaristas cristianos están de acuerdo y aceptan de que la palabra doulos, esclavo, es muy denigrante. Y cuanto más atrás vayas en el pasado, más denigrante será. Especialmente en ese mundo helenístico de los romanos del siglo I, donde los esclavos eran vistos pues como simples objetos. Escúchame, la vida de un esclavo no tenía ningún valor para los romanos. También a finales del año 1500, cuando se tradujo la Biblia a otros idiomas con la ayuda de la imprenta, fue cuando se creó la imprenta, pues los traductores de la Biblia quisieron evitar cualquier asociación o relación entre el mensaje del Evangelio y la trata de esclavos del Imperio inglés y esa era colonial. Así que para los lectores de la Biblia hoy en día, esa palabra siervo, pues, o la palabra esclavo, mejor dicho, no les trae a su mente una imagen del mundo grecorromano, ¿no? Simplemente les trae una imagen del sistema injusto de las sociedades del pasado. Así que la palabra siervo siempre ha sido muy bien recibida en todos los tiempos, tanto en el pasado y mucho más hoy, que se habla de la inclusión, la aceptación, la igualdad. ¿Por qué? Porque los esclavos, o los siervos, mejor dicho, siempre han gozado de una mejor posición que los esclavos en cualquier época de la historia de la humanidad, ¿verdad que sí? Incluso los siervos hasta han gozado de un mejor estatus que muchas personas normales. Así que nosotros de entrada, aquí en el libro de Romanos, encontramos que las intenciones de los comentaristas bíblicos y los líderes cristianos pues parecen muy nobles y razonables al traducir la palabra doulos como siervo en vez de esclavo. Y de hecho todos los comentaristas cristianos bíblicos, como por ejemplo Matthews Henry, que es muy reconocido, respetado y usado en el cristianismo, reconocen y aceptan que la palabra doulos es esclavo. Ustedes lo pueden buscar por ustedes mismos, y no siervo. De hecho ellos aceptan que debido a la implicación negativa de la palabra doulos, esclavo, pues entonces la palabra siervo para ellos representa mucho mejor las palabras iniciales de Pablo. Y ellos dicen y explican que ya que se trata de un saludo inicial y no de un tema teológico importante, pues entonces ¿por qué generar un gran problema de esto y crear un debate? Porque la palabra siervo para ellos, como para cualquier persona, pues representa a alguien muy noble y muy humilde. Y así es como se nos ha querido presentar a Pablo en estas primeras palabras, como alguien noble y humilde, por lo tanto aceptable. ¿Quieren saber mi respuesta? No estoy de acuerdo, porque esto no responde por qué Pablo, quien era un judío, que escribió su carta a los romanos en griego, ¿por qué usó la palabra doulos, esclavo? Y Pablo sabía perfectamente lo que doulos significaba. Pero además esto expone el problema en el cual seguimos cayendo hoy en día y que es el que nos ha mantenido alejados ya por más de 1700 años del verdadero mensaje de los evangelios. ¿Y cuál es ese problema? Bueno, que desde el inicio, desde el siglo II, los líderes cristianos y los estudiosos, eruditos, teólogos estudiosos de la Biblia han abordado las cartas de Pablo desde una postura errónea, porque cuando leen las cartas de Pablo ellos se formulan las dos siguientes preguntas, que a simple vista no parecieran tener nada de malo, de hecho parecieran ser el camino correcto a la hora de estudiar las Escrituras. ¿Cuáles son esas preguntas? Bueno, ellos leen las cartas de Pablo y se preguntan, ¿qué significan las palabras de Pablo para nosotros hoy? ¿Y cómo podemos aplicarlas a nuestro tiempo y a nuestro entorno? No pareciera tener nada de malo, ¿verdad? Pero ellos debieran preguntarse, en vez de preguntarse qué significan las palabras de Pablo para nosotros hoy, ellos debieran preguntar, ¿qué significaban para el judío Pablo sus palabras en su entorno y en su tiempo? Y si de la misma manera que Pablo esperaba que se aplicaran sus palabras entonces, de la misma manera nosotros las podemos aplicar hoy, por supuesto, en nuestro entorno y en nuestro tiempo. ¿Te das cuenta? Espero que me estés entendiendo, porque eso es lo que hace que el mensaje del Evangelio sea fielmente transmitido ayer, hoy y siempre. Te lo voy a explicar de otra manera. La postura que ha controlado el cristianismo por los últimos 1900 años ha sido cómo ajustar el mensaje del Evangelio a cada generación. Así que cada vez que ellos se encuentran con una palabra confusa o problemática de Pablo por ser muy judía, ellos simplemente la editan, la cambian para que el mensaje se acomode a cada tiempo.
Bueno, nosotros ya hemos pasado bastante tiempo exponiendo que hay un problema de traducción en las primeras palabras del primer versículo del libro de Romanos, que es la palabra griega doulos, que significa esclavo, pero que decidieron traducir como siervo, y que la intención por la cual se aprobó esto, pues parece muy noble y razonable, pero no lo es, porque se deriva de la decisión que tomaron unos cuantos líderes y ancianos cristianos en el pasado, que concluyeron que era más importante lo que las palabras de Pablo significaban para ellos que lo que significaban para Pablo mismo. Así que ahora yo les voy a compartir pues lo que estaba en la mente del judío Pablo. Y cuando digo en la mente del judío Pablo, no me estoy refiriendo a que voy a ponerme a adivinar. No, lo que estoy diciendo es que vamos a tomar estas mismas palabras y las vamos a ver ahora dentro del contexto cultural de la fe hebrea de Pablo. Así que ustedes van a tener que hacer un juicio justo de este asunto, pero yo les puedo garantizar que esto cambia por completo la perspectiva de cómo el cristianismo ha interpretado estas primeras palabras iniciales de Pablo. Y aquí solamente estamos hablando de un saludo inicial. Imagínense lo que pudiera pasar si se tratara de un asunto teológico importante. Así que vamos a ver ahora estas palabras. Ya que Pablo, hasta el momento en que envió su carta a los romanos, como él mismo lo testifica aquí, nunca ha ido personalmente a Roma, por lo menos no desde que tuvo su encuentro con Yeshua el Mesías camino a Damasco. Así tampoco fue Pablo el que estableció ni evangelizó esta comunidad de creyentes y ni siquiera los conoce personalmente. Así que al Pablo llamarse esclavo, dulos, a usar ese término, inmediatamente estaba rebajando su estatus delante de los ojos de los gentiles por ser este término dulos, esclavo, tan denigrante en esa época. Pero obviamente esa no era la intención de Pablo, de rebajar su estatus ante los gentiles, porque su objetivo era establecer su autoridad como apóstol designado por Yeshua para los gentiles. Así que ahora nosotros vamos entonces a tener que investigar este término esclavo, pero dentro del contexto de la cultura hebrea, para que tengamos el significado correcto. Muy bien, en la cultura hebrea y desde el punto de vista bíblico, ser esclavo no era algo denigrante, totalmente lo opuesto a la cultura pagana, en este caso de los romanos. ¿Por qué? Porque los esclavos estaban protegidos directamente por la ley de Dios, la ley de Moisés. Nosotros lo leemos en las escrituras, hasta el punto de que cada 6 años en Israel debían perdonarse todas las deudas. Así que la persona era liberada de su deuda. Y en muchos de esos casos los esclavos no se iban con las manos vacías. Y aún más, si al esclavo le iba también con quien entonces era su amo, esa persona podía decidir quedarse como un esclavo voluntario. Ahora, en el caso de Pablo es totalmente diferente, pero en una manera positiva. Porque en el caso en el que Pablo se refiere a sí mismo como esclavo de Yeshua el Mesías o esclavo de Dios, pues ser esclavos para los hebreos en ese contexto, el ser esclavo de Dios, pues era un título o era un estatus que era realmente honorable y admirable. La palabra esclavo en griego es doulos, la palabra esclavo en hebreo es eved. Y para que tengamos una idea, Moisés, Elías, David fueron llamados Eved a Elohim, esclavos de Dios. Así que en cuanto a la sociedad hebrea, ser esclavo no era algo denigrante porque estaban protegidos por la ley de Dios. Ahora, en cuanto a Dios, en relación con Dios, ser llamado esclavo de Dios era un gran elogio para los hebreos. ¿Por qué? Porque ser llamado esclavo de Dios era comparado a ser llamado sacerdote de Dios, ¿me entienden? Era comparado a ser llamado profeta de Dios. Era comparado a ser llamado ungido o elegido por Dios. Eso también explica por qué Pablo, quien en el libro de Hechos capítulo 13, específicamente en el versículo 46, cuando está hablando con los judíos que rechazaron el mensaje del evangelio, les dice que ahora se va a ir a predicarle a los gentiles. Eso explica por qué nosotros seguimos encontrando el mismo patrón de Pablo. Después de que dijo esto, de que se iba a ir a los gentiles, el mismo patrón antes de que dijera esto, antes de Hechos capítulo 13. ¿Cuál es ese patrón? Bueno, que Pablo empezó predicando en Jerusalén, Judea, Samaria, y después se fue a los gentiles. Y el patrón es que cada vez que Pablo iba a una ciudad nueva de Israel a predicar, Pablo llegaba primeramente ¿a dónde? A las sinagogas. Y después de que dijo eso, que se fue a los gentiles, Pablo llegaba también a las sinagogas que estaban en la diáspora, en el extranjero. Pero con los romanos fue totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Pablo no fue personalmente, él envió una carta. Así que Pablo está tratando de presentarse personalmente y comunicarse con los gentiles o los creyentes en Roma, pues
naturalmente en un patrón de pensamiento hebreo, pero está teniendo que limitarse a usar el griego porque sus lectores, los romanos, son de habla griega. Y no siempre hay palabras paralelas y precisas entre idiomas y culturas diferentes, por lo que el significado tiende a limitarse. Así que sin duda, al ver nosotros este patrón de Pablo de buscar las sinagogas personalmente, cuando él iba en persona, pues sin duda Pablo esperaba que un creyente judío en Yeshua pudiera recibir su carta o al menos explicarla a los gentiles. De lo contrario, si un gentil por su propia cuenta hubiera recibido y leído esta carta, hubiera visto con una gran desaprobación al apóstol Pablo por haber usado este término dulos tan denigrante. No solamente eso, pudo haber rechazado su autoridad como apóstol y haber cerrado sus puertas al mensaje del evangelio. Pero eso no es lo que nosotros vemos acá. Pablo, en su manera de pensar judía, al usar a llamarse esclavo de Yeshua el Mesías, porque es su manera de pensar judía, ver, ¿no? Pero tuvo que usar dulos. Él lo que está tratando es de impresionar a los creyentes en Roma, con el fin de que ellos acepten su autoridad y su liderazgo espiritual. En otras palabras, Pablo, como tradicionalmente se cree, él no se está humillando a sí mismo, aunque queramos darle un grado de nobleza y humildad a su supuesta humillación. Eso solamente sale de la imaginación de unos cuantos líderes en el pasado por ignorar, a propósito quizás, por no tener en cuenta el contexto cultural del judío Pablo. Nosotros ya hablamos de eso, de cómo en el pasado, después del 321-25, decidieron ya no tener nada que ver con los judíos y la fe hebrea. En realidad lo que nosotros encontramos acá, al Pablo llamarse esclavo de Yeshua, es que Pablo está haciendo un argumento con el fin de probar su autoridad legítima dada por Dios. Por lo que las siguientes tres palabras que nosotros encontramos es llamado, apartado y apóstol, lo que van a complementar su autoridad legítima dada por Dios para que los gentiles acepten su autoridad. Pero nosotros debiéramos ponernos a pensar en la situación incómoda en la que se encontraba Pablo, porque Pablo debe reconocer que él no fue el que estableció ni evangelizó esta comunidad de creyentes, tampoco ha ido nunca en calidad de apóstol a Roma. Así que la pregunta es, ¿acaso Pablo está tratando de robarse las ovejas que otros alcanzaron? Y además insistiéndole a estos creyentes en Roma de que ellos deben seguir sus reglas y sus enseñanzas. No, por supuesto que no, ¿verdad? De ninguna manera. Pablo simplemente se está estableciendo como la autoridad final puesta por Dios, por Yeshua, independientemente de quién haya sido el primero que los evangelizó a ellos y lo que quiera que sea que les haya enseñado. Y no es que Pablo se siente posesivo como apóstol sobre los creyentes, no, todo lo contrario. Es que Pablo se siente responsable delante de quien lo llamó para esto mismo. Ahora, el término apóstol, del griego apostolos, es simplemente un intento de traducir el concepto hebreo del término shaliach. Aunque shaliach en hebreo y apostolos en griego no son sinónimos precisos. Nuevamente, el problema de traducir de una lengua a otra. Apostolos para los romanos, pues simplemente representaban a las personas que llevaban envíos en barcos mercantes y también a aquellos que eran enviados en expediciones militares. Por lo que la conclusión de los comentaristas cristianos bíblicos es que apostolos o apóstol pues representa o significa un mensajero enviado con algún tipo de glorificación en lo que hace. Y es por eso que hoy hay tanta apostolitis, o como lo dijo una vez el pastor Radamés, inflamación del ego. Por el contrario, el término shaliach en hebreo conlleva el concepto de ser un agente o representante legal de alguien. En otras palabras, se está hablando de una tercera persona que ha sido empoderada para realizar negocios en el nombre de la persona que lo envía. Así que el shaliach debe ser visto por aquellos con quienes se está tratando como igual a la persona que lo envía en cualquier grado de autoridad que se le haya dado. Así que permítame enfatizarlo una vez más. Pablo no se está humillando, aunque se nos quiera hacer ver como que es algo noble y humilde y por lo tanto aceptable, pero no. Pablo lo que hizo en su introducción de la carta a los romanos es introducirse ante una comunidad que no lo conocen y con los que nunca ha compartido, pues con mucha seguridad y autoridad.
Porque al llamarse esclavo de Yeshua, él lo que quiere es, él quiere que los creyentes en Roma entiendan que por él tener esa relación tan cercana con Yeshua, pues se le ha dado esa autoridad de apóstol que lo lleva a preocuparse por todos los creyentes, incluyendo los que están en Roma. Muy bien, así que nosotros hasta acá, ahora, le hemos dado vuelta ya al primer versículo de la Biblia al mirarlo dentro del contexto hebreo de la fe de Pablo el judío. Pero nosotros ahora al seguir leyendo, encontramos a Pablo haciendo una declaración realmente asombrosa, especialmente para nuestro tiempo, 2022. Y espero que donde estás parado sentado no empiece a abrirse un hoyo y a hundirte o a derrumbarse todo lo que has creído. Porque nosotros encontramos a Pablo diciendo algo. Él dice que el Evangelio de Dios, las buenas nuevas sobre Yeshua el Mesías que están siendo llevadas a los gentiles por todo el mundo, han sido tomadas de los escritos santos, que su origen son las escrituras hebreas, específicamente los profetas. Y permítanme explicarles algo de lo cual nosotros tenemos que tomar conciencia. Cada vez que nosotros encontremos ya sea Pablo o cualquiera otro de los apóstoles haciendo alusión o referencia a los escritos santos, pues lógicamente se están refiriendo a los únicos escritos santos que existían en el tiempo de Pablo, lo cual nosotros llamamos como Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no vino sino a existir hasta después del siglo segundo, ya ellos estaban muertos. Así que es verdad, algunas cartas de los apóstoles ya andaban circulando entre las comunidades de fe, pero llamar Nuevo Testamento a los escritos santos que menciona Pablo es simplemente leer algo que no está en la Biblia. Así que lo que Pablo está diciendo es que el evangelio, ese concepto de evangelio, ha sido tomado ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Pero el punto que está haciendo Pablo a los creyentes en Roma y a nosotros es que siempre ha sido un concepto de la fe hebrea, tomada del libro sagrado de los hebreos, el Antiguo Testamento. Y ahora Pablo, en el versículo 3, él hace una conexión. Él explica que las buenas nuevas están directamente relacionadas con una persona. Él explica que están directamente relacionadas con el Hijo de Dios. Pero, ¿quién es este Hijo de Dios? ¿Y qué es lo que eso realmente significa? Bueno, para los hebreos, para los judíos, ese concepto de Hijo de Dios fue usado en diferentes ocasiones en las Sagradas Escrituras. Unas veces se usó para hacer referencia a toda la nación de Israel como el Hijo de Dios. Otras veces se usó para hacer referencia al Rey de Israel como el elegido, el ungido de Dios. Y otras veces se usó para hacer referencia a los ángeles como seres espirituales cercanos a Dios. Así que lo que Pablo está explicando es que este Hijo de Dios está directa y espiritualmente ligado a Dios y está físicamente directamente ligado al pueblo hebreo de Israel. Así que el siguiente atributo que Pablo destaca para confirmar las buenas nuevas sobre Yeshua es que él, Yeshua, es un descendiente directo del rey David. Y entonces Pablo afirma positivamente que por cuanto Yeshua como judío fue un verdadero hijo de Dios, porque fue santo y fiel en todas las cosas que Dios estableció en su pacto con Israel, y Dios mismo dio testimonio de eso resucitándolo entre los muertos, Pablo concluye que Yeshua es Señor nuestro. Y todos estos atributos que Pablo destaca sobre Yeshua son los que definen pues al Mesías tan esperado por Israel. La pregunta es, ¿y quiénes son los que van a entender todas estas cosas? ¿Los gentiles? No, por supuesto que no, de ninguna manera. Solamente los judíos, independientemente de si ellos creen y aceptan que Yeshua es el Mesías o no. Porque un Mesías y su naturaleza son conceptos exclusivos de la fe hebrea. Por lo que permíteme enfatizar algo que he venido repitiendo desde el principio. Pablo sin duda, sin ninguna duda, Pablo esperaba que un creyente judío en Roma pudiera explicar estas cosas a los gentiles. Pero también es obvio, al Pablo decir que este es un concepto, el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas, es un concepto de la fe hebrea del Antiguo Testamento, es obvio que Pablo está señalando cuál es el camino que los gentiles debemos seguir si es que en realidad queremos conocer quién es Yeshua de Nazaret, su mesianismo y su señorío. ¿Y cuál es ese camino? Pues que los gentiles, ahora que están creyendo, que están llegando a la comunidad de fe, ahora deben dedicarse a conocer las sagradas escrituras, las cuales eran entonces solamente que el Antiguo Testamento, especialmente Moisés y los profetas, porque
Aunque es cierto que el Nuevo Testamento, las cartas de los apóstoles, nos dan testimonio de la obra redentora de Yeshua y de cómo su obra se aplica y cambia la vida de los creyentes, es solamente el Antiguo Testamento que nos da conocimiento, revelación de quién es el Mesías, qué fue lo que hizo y por qué hizo lo que hizo. Y sin este previo conocimiento, pues nosotros simplemente podemos llegar a sacar conclusiones erróneas y a desviar el propósito de la obra sacrificial en la cruz. Ahora, al seguir leyendo en el versículo 5, Pablo explica que Yeshua es el mediador de estas buenas nuevas o evangelio, y que no ha sido de nadie más sino de Yeshua mismo que él ha recibido la gracia y el apostolado. Así que en el versículo 6, él extiende esta autoridad como apóstol también a los creyentes gentiles que están en Roma. Así que yo espero que ustedes estén viendo que Pablo hasta aquí ha sido muy audaz en lo que ha dicho, porque recordemos que Pablo no fue el que estableció ni evangelizó esa comunidad de creyentes. No fue él el que escogió ni estableció los líderes y ancianos de esa comunidad de creyentes, porque hasta ahora Pablo ha sido un completo desconocido para los creyentes en Roma. Así, sin embargo, Pablo está seguro de una cosa, y es de convencer a estos creyentes en Roma de que acepten su autoridad como apóstol, con el fin de que acepten sus palabras y sus enseñanzas. Así que miremos la sabiduría que Pablo ha usado hasta aquí en su inicio de la carta a los romanos para con los creyentes en Roma. Esto es lo que los creyentes en Roma deben entender. Número 1. Ha sido Yeshua mismo el que llamó y apartó a Pablo como apóstol, ¿verdad que sí? Sí. Número 2. Este apóstol debía actuar como el representante, el Shalía, el representante de Yeshua ante los gentiles, ¿verdad que sí? Sí. Número 3. Ha sido Yeshua mismo el que también llamó a los creyentes, a los gentiles en Roma, también a la fe, a la buena nueva del evangelio, ¿verdad que sí? Sí. Número 4. Ya que los puntos 1, 2 y 3 son ciertos, entonces los creyentes en Roma deben sujetarse a la autoridad de Pablo como apóstol. ¿Se dan cuenta? Espero que estén siguiendo el camino por donde Pablo va, porque mientras que el Pablo cristianizado es presentado en los primeros versículos de la carta a los romanos como humilde, humillándose, siendo noble, el Pablo judío está tomando una postura agresiva, insistente y autoritaria. Sin embargo, todo lo que ha dicho hasta aquí es cierto y él tiene razón. Así que nosotros vamos a llegar en esta lección hasta acá. Y yo espero que esté siendo esto muy edificante, que ustedes estén sacando provecho y que ustedes vuelvan a ver el video. Cualquier duda, que ustedes vayan por las escrituras y lo miren y lo comprueben. Nosotros vamos a continuar con el versículo 7 en la próxima lección, nuestro próximo video. Así que yo deseo en el nombre de Yeshua, nuestro Rey, nuestro Salvador, que el Padre Eterno, Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, les bendiga rica y abundantemente con su paz. Así que shalom, mis hermanos. Nos vemos en el próximo video.